Eva Stala. ¿A qué te dedicas, Eva? Efectivamente, me llamo Eva Stala. Esto es requete relajado, En Cracovia vivo desde hace 15 años o más. Nací en un pueblo más chico que queda a unos 150 kilómetros de acá y acá vine a estudiar y ya me quedé. ¿En qué año naciste, Eva? ¿En qué año? ¿En qué año? Fines de 72. O sea, cuando caía el muro de Berlín, que es la fecha límite, digamos, es la fecha simbólica, tenía 17 años. O sea que eres un adolescente, como esos adolescentes de Goodbye Lenin de la película. Y bueno, la película la vi hace tiempo, pero es como revivir la juventud, digamos. Y la reacción de la gente, me acuerdo, de la reacción de la juventud, o sea, realmente jóvenes en el cine, se mataban de la risa. O sea, que les parecía cómico, por eso te decía que su punto de vista y su modo de ver ahora la realidad es completamente distinto, me imagino. Entonces, por ahí la idea era un poco que nos cuentes 3 momentos. ¿Cómo era la vida cotidiana? O sea, la vida cotidiana, no cuestiones grandes, políticas, la vida cotidiana en la época del comunismo, tu vida como persona individual, privada, cultural, amigos, y después cómo ven el tema de cuando empieza a caer el sistema, o cuando cae el muro de Berlín, y qué pasa después, cómo afecta eso también a la vida íntima de uno y a la sociedad si es posible. Así que contame, ¿cómo eran tus días normales en tu niñez, en tu adolescencia? ¿Cómo era el cotidiano en un sistema de comunismo polaco, de socialismo real, se podría decir? Bueno, lo más probable es que por un lado te cuente un poco de la vida, pero al mismo tiempo no dejo de sacar ciertas conclusiones de describirlo. O sea, resumirlo probablemente, así que van a ser las dos cosas a la vez, probablemente. O sea, mis recuerdos y mi opinión al respecto. Sí, acá la cuestión tiene que ser subjetiva, no importa, es como lo viste vos, no como fue necesariamente. Bueno, si te digo, si me acuerdo de la infancia y de la vida cotidiana, son esos flashes que uno tiene, son por ejemplo las colas enormes que uno hacía, y ahora también lo veo como cantidad de tiempo que se perdía para conseguir lo más básico. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que va a ser creo lo más simbólico, el papel higiénico. Me acuerdo exactamente del lugar de mi pueblo donde uno se quedaba horas en la cola para comprar un papel higiénico de pésima calidad. Pero, bueno, como no entiendo, una cola para comprar papel higiénico, ¿quién lo vendía? ¿Con qué lo comprabas? Porque te llegaba, no sé, una vez por semana, ponte el jueves. Entonces todo el mundo, si quería comprarse un papel higiénico, sabía que desde la mañana se ponía en la cola, porque en algún momento se acababa. O sea, quien venía primero lo conseguía. Quien llegaba tarde no lo conseguía. Bueno, ahora también lo veo como una manera de ocupar a la gente. O sea, si perdías tanto tiempo y tanta energía en lo más básico, no te daba tiempo, bueno, a muchos al menos, en la energía para oponerse al sistema. Un juego, digamos, creo bastante inteligente. Que no quiere decir que no haya gente que no se estaba oponiendo al sistema. Pero creo que fue uno de los trucos, digamos, que se usaba. Bueno, entonces fueron todos los obstáculos de la vida cotidiana, de que te faltaba todo. O sea, lo que se dice ahora cuando se le cuenta a la juventud, que entrabas en el negocio y no había absolutamente nada. Lo que sí que podías conseguir eran prácticamente 2 cosas: el vinagre y los pepinillos, que es lo que tenemos de sobra siempre. Lo demás realmente era problemático, digamos. Y luego después ya llegó esa etapa, me acuerdo, de reglamentar la comida. Bueno, el sistema que tienen en Cuba. Bueno, todos los meses mis padres, mis viejos, llegaban a casa y tenían como un papelito, un cartón, digamos, donde tenías marcado, yo qué sé, 200 gramos de carne,
o 100 gramos de chocolate. Entonces te ibas al negocio, si lo conseguías, la que te atendía, la chica, con las tijeras recortaba ese cachito, vendiéndote los 200 gramos o medio kilo, o bueno, lo que fuese. ¿A cambio de plata también? A cambio de plata. Ah. Lo que pasa es que no te podías comprar 1 kilo de carne porque sí, aun si tenías plata para comprarla. Bueno, fue otro obstáculo de la vida. Por otro lado te cuento, no sé si lo recuerdo con nostalgia, simplemente lo recuerdo como un hecho, que ya te hablo de mis tiempos de colegio, digamos, que tenía 15, 16, 17 años, que tenía un montón de amigos. No teníamos teléfono, era un lujo tener un teléfono. No hablo de los celulares. Y sin embargo, ahora me acuerdo una vez, por casualidad, cuando estaba en casa de mis viejos, encontré una agenda vieja mía. Estaba llena de nombres de amigos que veía. O sea, prácticamente todos los días nos veíamos. Estudiábamos mucho, porque en realidad me parece que el nivel de educación era mucho más alto en aquel momento. Es cierto. Sin embargo, teníamos tiempo para la amistad, digamos. Y toda la gente, o sea, también la gente que es mayor, si se acuerda, dice que había mucha más vida social, mucha más vida familiar. Bueno, no te quedaba la opción de ir al cine porque no había nada de películas, digamos, occidentales, porque era puro imperialismo. Bueno, el teatro sí, pero yo vivía en un pueblo chiquitito. En los restaurantes tampoco había gran cosa. Bueno, entonces, lo único que te quedaba, bueno, era encontrarse en casas particulares, cada uno traía lo que podía y se armaba una fiesta. Bueno, que ahora ya no tenemos, digamos, tanto tiempo para armar fiestas, creo yo. Entonces es, digamos, la otra cara, digamos. Mucha gente dice, claro, pero la educación era gratuita y también todos los servicios de salud eran gratuitos. Es obvio, sin entrar, digamos, en el nivel de la atención. Que tampoco, ¿Por qué sin entrar en el nivel de atención? porque era pésimo. O sea, no hablo de la educación, hablo, por ejemplo, de todo el sistema sanitario, de salud. Pero no hay un esfuerzo por el gobierno de que funcione bien, ya que es gratuito y toda la gente lo merece. No. O sea, no es un derecho conquistado a través de la revolución y todas esas cosas. En teoría todo era gratis. Bueno, de hecho sigue siendo gratuito. Pero igual antes como ahora, el nivel del sistema público no es muy bueno. Digamos así. O sea, si realmente te quieres cuidar, por un lado estás obligado a pagar una parte de los impuestos para mantener todo ese sistema, y por otro lado te vas a un médico particular y lo pagas si quieres que te atienda bien. Bueno. ¿Qué más? En el año, bueno, el único viaje que hicimos al extranjero con mis viejos de niña, fuimos a Hungría, porque era digamos, bueno, la única posibilidad que había de viajar era por la Europa del Este. Bueno, entonces los más privilegiados se iban, por ejemplo, a la Yugoslavia de aquel entonces. Los menos privilegiados se quedaban en el país, se iban a la costa del Mar Báltico, o se iban, por ejemplo, justamente a Eslovaquia o a Hungría, Bulgaria, en algunos casos. Me acuerdo que para ir a Hungría uno tenía que cruzar Ucrania, que en aquel momento era la República Soviética. Tenías marcada la ruta, no podías desviarte de la ruta. Si no, te detenían. O sea, y la ruta además, me acuerdo, no sé si eran kilómetros de maíz o kilómetros de árboles. Total, que no se veía nada. Y era el objetivo, para que no pudieras ver la pobreza que estaba atrás. O sea, cruzabas por una ruta determinada y llegabas al lugar y volvías por la misma ruta. Tenían un auto viejísimo
y en algún momento le faltó agua para si se usaba el agua, fue un sistema antiguo eso de enfriar el motor. Entonces paramos en medio de la nada. Mi padre se fue a una casa que está bastante lejos, pedir agua fría. La gente estaba tan asustada de que la pudieran denunciar que cerró las puertas y no le dio el agua. O sea, te puedes imaginar también el nivel de miedo que tenía la gente. Si no quería hablar, no se animaba a hablar al extranjero. Son, digamos, imágenes sueltas que tengo hasta hoy día. Bueno, si me preguntas por ese tipo de cosas. Por otro lado, en algún momento, cuando tenían 5 o 6 años, nos mudamos porque yo nací en un departamento chiquitito y luego mi viejo logró construir una casa bastante grande. No, pidió créditos, hipotecas y todo, pero logró construirla. La construyó prácticamente él mismo, bueno, con ayuda con alguna gente, pero es también notable, porque ahora te digo que mucha gente no se puede permitir el lujo de construirse una casa o comprar un departamento, es otra cosa. O sea, hay varias caras, digamos. ¿Qué más? Bueno, yo como a mí me encanta viajar, es un aspecto que también noto bastante. El primer viaje que hice al extranjero, digamos, fue a Estados Unidos, parece irónico, en el año por ahí 92 creo, yo era estudiante. Y nada, si alguien me decía hace 10 años que en el 92 me iba a Estados Unidos con mi pasaporte, le decía que estaba loco, estaba mal de cabeza. Nada, o sea, ni siquiera me planteaba una idea de poder irme a Estados Unidos. Y bueno, ya en 92 tenés el pasaporte y te vas. Y en 8 o 10 horas bajas en un aeropuerto enorme. Y me acuerdo de la sensación rarísima que tuve en aquel momento. Me parecía, no es que era mi sueño ir a Estados Unidos, pero igual que ir a Francia o a España, en aquel momento para mí no tenía ningún significado especial. Pero me acuerdo que el hecho de haber aterrizado en otra parte, en otro hemisferio, me pareció tan irreal que hasta hoy día realmente me acuerdo del momento. Bueno, después ya seguí los viajes, entonces también eso es lo que te dio la caída del muro. Bueno, en algún momento nos facilitó la vida en otro aspecto, digo, nos la complicó, pero te da cierta posibilidad de elegir. Y te da la posibilidad, el mismo hecho de eso de tener un pasaporte, que me acuerdo que no fue tan fácil conseguir uno. ¿Por qué? Porque no querían que la gente viajara. Porque si viajan, entonces, bueno, van a pensar, van a comparar. Vuelven y se oponen. Mientras menos sepan, mejor, porque son más manejables. Entonces, bueno, sí, podías ir a Checoslovaquia en aquel momento, o Hungría, porque era el mismo bloque. Lo demás, bueno, prohibidísimo. Que bueno, la gente también se la ingeniaba, no te creas. Que había alguna gente que sí realmente se empeñaba en viajar, creo que lo lograba. Pero no era tan común. Y para mí, que nací en una familia, no te digo humilde, pero clase media, digamos, a mí se me ocurría. ¿Había clases sociales en la época del comunismo? Y lo que ahora diríamos clase media. Ajá, que había pobres, había más ricos. No se notaba tanto. Había ricos, te digo. Los que se asociaban con el régimen, creo que tenían más posibilidades, conseguían mejores puestos y ganaban más. A mi viejo, por ejemplo, que fue uno de los mejores contadores, trabajó en una fábrica de aviones
y lo apreciaban muchísimo. Y en algún momento fue el contador principal de una sección innovadora, yo qué sé, de ingeniería, pero nunca llegó a ser, por ejemplo, el jefe, porque se negó a pertenecer al Partido Comunista. Para él fueron cuestiones, digamos, religiosas más que nada. Es como es creyente, como es católico, dice, no, es una contradicción pertenecer a un partido ateo siendo yo católico. Sería ya cierta infidelidad a mí mismo. Entonces lo rechazó. Bueno, entonces ganamos su sueldito, humilde, relativamente, y la verdad que empezó a ganar bien a los 60 y algo de años, cuando se cayó el muro. Es también la ironía, que gana más ahora que tiene casi 80, que antes cuando todavía tenía familia que mantener y todo. Pero es una de las personas que, digamos, se supo encontrar. ¿Por qué decís? ¿Hubo gente que no? A mucha gente que no. ¿En qué sentido, Eva? Que si uno nace, o sea, y además pasa muchos años de su vida en ciertas condiciones, se acostumbra. Y luego es difícil cambiar la mentalidad de uno. Sí, te escucho. Entonces, antes, fíjate, la situación más o menos era que terminabas la escuela, sea la escuela secundaria, sea la universidad, te regalaban el puesto. No había, desempleo como tal no existía. Otra cosa es que el mismo puesto que podía ocupar una persona, o sea, se manejaba perfectamente con la cantidad de trabajo correspondiente, ocupaban 4 o 5. Bueno, entonces, uno se sentía medianamente cómodo. Terminabas la carrera, te daban el trabajo, no ganabas mucho, pero tampoco necesitabas mucho. Bueno, ya está. O sea, es, digamos, cierta protección que te adormece, digamos, que te hace dormir de cierta manera, digo mental también. Y de repente, bueno, si querés seguir en el mismo puesto, por ejemplo, esforzarte, porque no necesitamos 4 personas, necesitamos una. ¿Qué hacen las demás? Bueno, se quedan sin empleo. Y fue un cambio bastante brusco. Y no solamente, o sea, la gente primero que no está, yo misma creo que tendría problemas ahora si me toca buscar un trabajo. Nunca lo tuve que hacer. Bueno, también tuve suerte, es otra cosa. Pero no pertenezco a esta generación que es especialista en redactar los currículums y mandar y presentarse en la entrevista. Yo no sé si debería hacerlo, francamente, si me toca hacerlo en algún momento. Da a saber. O sea, capaz que sí, que si me toca, me reubico, digamos, en la realidad. Pero fíjate, una mujer de 50 años, ¿cómo va a cambiar, digamos? Es poner toda su vida patas arriba. ¿Y qué pasó con la gente que trabajaba en las granjas colectivas? Porque eso también es una cosa que se dio acá. Y muchos se quedaron realmente en la nada. Bueno, los más emprendedores, digamos, sí, bueno, se pusieron a cultivar alguna cosa, al menos para mantenerse. Pero son las regiones de más pobreza en Polonia. Y realmente es pobreza. O sea, no se mueren de hambre, pero también, por ejemplo, hay mucha patología, hay mucho alcoholismo. Es la reacción esa de esconderse, digamos, de la realidad que tienes que enfrentar y no sabes cómo. Realmente es un problema, o sea, son regiones, y no solamente son regiones, digamos, agricultoras. Es el caso de mi pueblo, por ejemplo, que ahora ya está mejorando, como que está mejorando la situación. Pero me acuerdo que había una época, justamente la famosa época de la transición, digamos, que realmente yo volvía, o sea, iba a visitar a mis viejos,
y se sentía este ambiente pesado, pesimista, deprimido. Imagínate que la fábrica se creó en la época de entreguerras. Bueno, antes de la segunda, después de la primera. Y como no había desempleo, en algún momento creo que empleaba 30.000 personas. O sea, todo el que pedía trabajo lo conseguía. Y en algún momento redujeron la cantidad de empleados a 5.000. Bueno, se quedaron en la banda. Y si tenés 20 años o 30 años, y además crecís en otro ambiente, probablemente, bueno, no me quieren acá, cambio, por ejemplo, del pueblo, busco trabajo en otro lugar, voy a Irlanda. Bueno, pero si tenés 50 y es tu vida ese pueblo, ¿qué vas a hacer? Yo no me imagino que mi vieja me diga, bueno, no, ahora sí voy a hacer un curso de computación y me voy, yo qué sé, a España. Y no es que no pueda hacerlo, probablemente, o sea, en teoría tiene toda la capacidad de hacerlo, pero no le cabe. O sea, ni se le ocurre la idea, tal como a mí no se me ocurrió la idea de irme a Estados Unidos cuando tenía 15, sin embargo me fui cuando tenía 20. Es más o menos eso. Y el tema político en el cotidiano, se puede decir que existía cierto nivel de represión, algún hecho que te acuerdes, porque está bien, eras adolescente y no estabas en las cuestiones políticas de la oposición, ¿o sí? Yo no, o sea, mi familia creo que se mantuvo más bien, digamos, alejada. Pero conozco casos de, sí, una amiga mía, por ejemplo, que vivió en el norte de Polonia, que fue parte de su vida, eso de la oposición, que aunque sean unas cosas simbólicas, eso de llevar algunos folletos, algunas protestas mínimas, pero sí. Ahora tengo una amiga que en este momento tiene creo 60 años y sí que estuvo presa. ¿Por qué? Porque pertenecía a una de las organizaciones de la oposición. ¿Pero qué había hecho? ¿Qué había hecho? Bueno, primero que se encontraban en su casa varios amigos, entonces fue como, digamos, centro de irradiación. Ella también estuvo organizando varias manifestaciones, también. Dice que cuando, bueno, que en una época, como tiene una casa particular, chiquitita, siempre había dos tipos enfrente de la casa observándola. O sea, salía, bueno, estaban los tipos. Eso es también una persona, digamos, una imagen emblemática. Se llamaban los tipos tristes, porque tenían un sobre todo gris y los lentes oscuros. Entonces dice que en algún momento se puso a saludarlos, porque eran casi, viste, como gente, como vecinos. Y como era también como una tipa bastante brava, creo que estábamos hablando en y dice, ¿no quiere que les traiga un periódico o lo que sea? Porque me imagino que se aburrirán tremendamente. Entonces, bueno, y no fue la única. En la plaza creo hay un monumento, una placa, dedicada a un estudiante que también, bueno, militó, digamos, en la oposición y lo mataron. Bueno, hasta hoy día no se sabe cómo. Bueno, en teoría no se sabe cómo. Todo el mundo sabe cómo. O sea, lo metieron simplemente en una de esas casas antiguas y lo pegaron tanto que se murió el tipo. No, un chico de 20 y tantos años. Hubo varios. Ella misma, o sea, es el caso que conozco más. Ahora recién pudo, bueno, publicar todo un libro de recuerdos. Ella perdió el bebé también por la presión que le produjo todo eso. Y cuando la beba, la que nació, tenía como 1 año, creo, ella estuvo presa. Se quedó, bueno, su marido se quedó a cargo de los 2 chicos. Y bueno, la verdad es que ella tampoco, digamos, ahora no lo reclama tanto. O sea, sí, o sea, no quiere que se pierda todo
todo lo vivido, porque es parte de la historia, pero tampoco, digamos, pide reclamos por todo lo que vivió. Pero es, por ejemplo, es bastante significativo que tiene un amigo que es historiador. Es su edad, más o menos, que ahora sí que puede publicar, por fin. Y hace poco salió su libro, que es su tesis, que se necesita para, acá en Polonia, como es un sistema, digamos, alemán de títulos, después del doctor tenés el título de doctor habilitado. Bueno, después llegas a ser profesor. Él nunca lo pudo hacer, no es porque le faltaba conocimiento, sino que se oponía a escribir lo que no era verdad. Entonces, a los 60 y tantos años, puede publicar el libro, se lo publican y le dan el título, le otorgan el título. Bueno, eso sí que son cambios que se produjeron en vidas de algunos. ¿Cómo era la vida académica entonces? Vos sos académica, vos sos un intelectual, sos lingüista. Claro, pero yo en aquel momento no estuve trabajando. No, pero ¿cómo era la vida académica? Me contabas en algún momento que había profesores que sí pueden viajar. Claro. ¿Y cuáles eran las condiciones? Hace poco nos hicieron firmar, o nos querían hacer firmar una lista, el año pasado creo que fue, donde teníamos que firmar que no colaborábamos con los comunistas durante el comunismo. Creo que yo zafé, porque justo nací en diciembre, creo que fue a partir de, no sé, unos meses antes, o bueno, que al final los académicos se opusieron, porque es cierto que juzgarlos con la misma medida no es tan justo, porque eran maneras de presionar a la gente que en realidad no hacía nada ni estaba interesada en la colaboración con el sistema, simplemente quería hacer lo suyo. Y lo indispensable en su carrera fue, por ejemplo, hacer la investigación al extranjero. Entonces, bueno, te daban el pasaporte con que le firmabas una carta que ibas a colaborar. ¿Qué tipo de colaboración exigían? Colaboración tipo denuncias, observaciones. Bueno, te cuento una anécdota. En el que no es en el ambiente académico, pero es lo que más conozco, es el caso de mi viejo. Y yo conocí en un pueblo chiquitito, creo que cuando era nene pastaba las vacas. Es el único de su familia que hizo carrera universitaria, o sea, terminó los estudios económicos, la carrera, digamos, en la Academia de Economía. Y también en la carrera, claro que por ejemplo tuvo una materia que se llamaba marxismo, era obligatoria. Bueno, casi suspendió, creo, pero bueno. Y en la carrera tuvo clases, o digamos durante la carrera universitaria ya, tuvo clases de inglés, que era también un privilegio, porque la enseñanza de inglés en las escuelas primarias, como tenemos ahora, o secundarias, no fue lo más común. O sea, en mis tiempos, recién en la escuela secundaria, uno se ponía a estudiar un idioma occidental, digamos. Ruso sí. A los 13 años empecé a estudiar ruso. Eso sí que era obligatorio. Y es una pena, porque es un idioma hermoso. Y lo odiamos todos, los que tuvimos que estudiarlo. Bueno, entonces, como hablaba inglés, en el año 55, en Varsovia, se organizó, bueno, el gobierno comunista, obviamente, organizó un festival que se llama, o que se llamaba, Festival de la Juventud. Vinieron, bueno, jóvenes de todo el mundo. Lo invitaron a mi viejo como traductor, como intérprete, porque hablaba inglés. Y se hicieron amigos con un señor de Australia, se escriben hasta hoy día, el australiano que era más o menos, sí, comunista, pero igual, siguen siendo amigos, ese católico, digamos, súper creyente y digamos, pero un católico inteligente realmente, el otro ateo y comunista, bueno, se siguen escribiendo, se mandan los emails ahora, se visitaron, bueno, el australiano mira acá, bueno. Mi viejo dice que realmente se hicieron amigos,
y durante todo el día les servía de intérprete. A la 1 de la noche, todos los intérpretes tenían que bajar al sótano y fueron entrevistados por los señores tristes con las gafas oscuras. O sea, les hacían preguntas y les pedían que observaran a todos los extranjeros, que tomaran apuntes, que si les parecía algo raro, que decían del gobierno, que decían del régimen, y tenían que confesarse. Bueno, obviamente cada uno trataba de decir lo menos posible, o lo menos nocivo posible. Entre 1 y 3 de la mañana, todas las noches, se encontraban en el sótano. Era la otra cara, digamos, del Festival de la Juventud, en 55. Bueno, eso es, digamos, una anécdota que recuerdo bien porque él me lo contó simplemente. Y bueno, y lo demás de la vida académica, te digo, es por eso, la gente que quería hacer algo, bueno, o definitivamente cerraba su carrera académica, se quedaba en el país, o firmaba ese papel y se iba. Bueno, entonces es medio también, te cito la Biblia, que no tiene la culpa que tire primero la piedra. También hay varios casos en la iglesia, que también no se puede juzgar con la misma medida, porque algunos realmente se supone que colaboraron, y otros que servían de enlace, digamos, que hubo que haber, o sea, tuvo que haber. Entonces, en realidad no tienen culpa, si podemos hablar de la culpa. Bueno, entonces son muchos matices de la situación. Y obviamente fueron los que realmente colaboraron por razones varias, por miedo, porque podían justamente acceder a mejores puestos, por dinero, por comodidad, por cobardía, bueno, un abanico de posibilidades. ¿Y cómo repercute eso hoy en la sociedad, Eva? Bueno, lo estamos todavía digiriendo, te digo. Sí. No tenemos el caso de España, que también ya vemos que no funciona, borrón y cuenta nueva, no lo hicimos. Y ahora, la verdad que hay mucha desorden, digamos, en este caso. Porque también algunos lo usan mucho para manejar algunas situaciones difíciles, digamos. O sea, se usan los documentos, que a veces también son falsos, a veces son verdaderos, para, bueno, complicarles la vida a uno y a veces facilitar al otro. Entonces, por un lado, realmente hace falta, creo, de un estudio, pero de un estudio serio, sincero y verdadero. Bueno, tenemos un instituto de la memoria nacional, digamos, pero tampoco, según mi opinión, siempre cumple la función que tiene. Por otro lado, es muy difícil completarlo y también me parece que es necesario, porque es como mantener o preservar parte de la historia, lo que es. Bueno, hay organizaciones como el proyecto en que participó esa amiga mía de 60 años que te conté, que son varias personas que se juntan también por internet, por ejemplo, y juntos tratan de recordar esos tiempos. Entonces, hace poco me regaló un libro de recuerdos, donde ella también aparece, obviamente, con las fotos que sacó, que es, digamos, una manera de elaborar el tema. Y me parece justo, o sea, todo lo que vivieron, todo lo que perdieron en aquella época, lo quiero mostrar ahora. Lo malo es cuando uno empieza a manejar algunos datos, no siempre, ¿cierto?, para, fines, digamos, poco honestos, que también son cosas que suelen suceder. Me dejas medio anonadado con estas cuestiones. Son muchas cosas, te digo, porque, bueno, si fuera un anticomunista militante, te diría que el comunismo es una mierda. Y
Y bueno, menos mal que terminó. Y la verdad que, sí, menos mal que terminó, porque fue un régimen totalitario, y ningún totalitarismo es bueno, pero nada es blanco-negro, o sea, hay matices. Y dentro de toda esa miseria que vivimos, hubo algunas cosas buenas. Hubo muertos, sí, hubo policía también en las calles, pero, y yo como digo, no lo recuerdo con una nostalgia, pero debo admitir que para algunos, hubo algunos, o sea, hay algunos que se pudieron aprovechar, que a lo mejor digo en otras circunstancias no lo hubieran podido hacer. Para mí, te dije, creo, esta mañana, lo básico es la libertad digo de la expresión, la libertad de poder salir y volver, de vivir donde quiera, que tiene su precio, pero esto no se compra con ningún dinero del mundo, o sea, no tiene precio. Pero a cambio lo que te impone, y creo que eso es el problema básico, que es la obligación constante de elegir. Y la gente, si tiene durante 30 o 40 años la vida marcadita y siempre va y viene por la misma ruta, y de repente le dice, bueno, puede desviar, irse a la derecha, a la izquierda, o a la primera a la derecha, o a la segunda a la izquierda. Bueno, usted mire, razone y tome la decisión. ¿Cómo va a razonar? Si en 30 años nadie la enseñó a razonar, nadie la enseñó a tomar decisiones, a hacerse responsable por muchas cosas. Entonces, casi medio imposible exigir de la gente ahora de 60 que hagan un clic en la cabeza y que les cambie el chip. No se puede, creo. Bueno, si algunos sí que pueden, mejor. Pero no todos, es seguro. Entonces creo que es el precio que pagamos constantemente ahora, eso de tener que tomar la decisión a diario. Es difícil, digamos. Es la vida, pero es difícil. Está bien, es la vida. Así es por lo menos como la conocemos nosotros allá. En Argentina nos tocó lo mismo, pero al revés. No sé si tan vigilado el cotidiano. Estuvimos muertos, desapareció, la dictadura ahí era de derecha, y acá se decía revolucionaria, comunista. Y sí, creo que también dejó unas marcas muy profundas en la sociedad, de idiosincrasia, por llamarla así, de alguna manera, de cómo reacciona la gente. Pero me resulta sorprendente ver que eso se da acá al revés, o por ahí, lo que pasaba cuando uno miraba desde allá, y era idealista, y soñaba por ahí que un mundo diferente del capitalismo iba a ser más justo, se encuentra, como me pasó cuando fui a Cuba, con que es terrible por ahí en el nivel, qué sé yo, a nivel privado, a nivel personal. Es como que hay una doble vida, ¿no? Una vida donde vos te juntás por ahí con tus amigos y podés pensar, opinar, llorar y discutir, o no, y otra donde estás fingiendo todo el tiempo para que no te aprieten, o para no tener problemas. Y aún a veces en aquella época, si te encontrabas con tus amigos, corrías riesgo de que uno de los amigos no lo fuera. Estamos hablando de adolescentes. También de adultos. Eso de que me cuenta esa amiga mía también me dice, sí, sabíamos que uno de ellos siempre, que era, digamos, el enchufe comunista. Bueno, lo sabíamos, algunos no lo sabían probablemente. O sea que también eso de conté de la gente de Ucrania que no te quería abrir la puerta y darte algo de agua, se puede comprender, porque a lo mejor al día siguiente se iban presos, o si no presos, al menos los detenían por un tiempo, digamos, exigiendo explicaciones. Es difícil vivir en una presión o bajo una presión
constante. Sí, me imagino que sí. O sea, yo no lo sentí tanto porque, sí, era adolescente, pero los que en aquella época tenían 30 o 40, creo que lo sufrieron más, mucho más. Y a veces pienso por ahí, me da la sensación cuando visité Eslovaquia, República Checa, Hungría, el año pasado, y sobre todo cuando fui a Cuba aquella vez, me dio la sensación de que tenían en ese momento, ¿no? Momento pre-vuelco hacia el capitalismo, ese capitalismo salvaje que destruyó gran parte de Occidente también, como fue el caso de mi país. Tenía una visión muy naif de lo que era el capitalismo. ¿Estoy equivocado o era así más o menos? Fíjate que creo que, bueno, es la tierra, digamos, soñada, o la tierra prometida acá en Polonia durante mucho tiempo fueron Estados Unidos. O sea, más capitalista no puede ser. Y sin embargo, para muchos fue lo máximo. Y entonces, por eso también todas esas, digamos, cuestiones políticas que tenemos, ese amor y odio ahora con los Estados Unidos, también creo que tiene ese doble fondo de que no es un país cualquiera. Es un país que también Boneta acogió muchos polacos y les ayudó, digamos, de manera, en el sentido, digamos, económico. En el sur de Polonia no hay familia que no tenga, bueno, solo la mía creo, que no tenga un familiar en Estados Unidos. Pero como digo, fue una tierra prometida y la gente, bueno, y después cuando llegó el sistema acá, sí, empezó, digamos, la etapa de la selva, que creo que los que aprovecharon más fue la gente un poco más joven que yo, que no tiene este cargo comunista en la cabeza, que fueron de esos lo que le decimos acá lobitos, que se supieron adaptar perfectamente a la realidad nueva, hicieron fortunas, están súper acomodados en este momento. Y además, bueno, los que se aprovecharon también, seguramente en la etapa, o digamos antes de la etapa de la transición, fueron los que tuvieron poder. En la época comunista, obviamente. Me está diciendo que las personas que defendían la ultranza y reprimían a la gente por no ser suficientemente comunista se hacen millonarios con el capitalismo. Claro. Y la cuestión ideológica y... Bueno, los ideológicos creo que pronto se dieron cuenta de que la realidad no coincidía con la ideología. Es el caso de, por ejemplo, un filósofo bastante conocido, murió hace poquísimas semanas, Kołakowski, que él mismo entró en el partido, o sea, se apuntó y está muy así ilusionado, y después de un par de años se puso a criticarlo, o sea, como que se abrieron los ojos. Y como digo, mucha gente que lo usó simplemente por razones conformistas. Entonces, claro, o sea, si estás acostumbrado durante 30 años a vivir bien, no querés dejarlo. No querés bajar el nivel de la vida. Y además, si podés, tenés acceso. Eso fue, por ejemplo, en muchos casos de la llamada privatización. Los que sabían que se iban a vender, yo qué sé, las fábricas, las compraban a un precio bajísimo. Pero fueron los que supieron cuándo, cómo, con quién. Y bueno, ya está. Entonces, claro que se aprovecharon, muchísimos. ¿Y vos? ¿Yo? ¿En qué sentido? ¿Cómo es tu ideología? ¿En qué pensás? ¿Tenés algún tipo de pensamiento político? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué queda de todo esto que marcó tu juventud, tu crecimiento, tu actualidad, tu profesión? ¿Qué queda en vos? O sea, ¿cómo lo ves hoy? ¿Qué esperanzas, qué expectativas, qué
qué sueños, qué nos, qué no, no solo que sí, qué murió y qué nació y qué queda. Digo, por ahí si querés responderlo, pero es una cosa que yo me pregunto. Bueno, yo qué sé, bueno, la verdad es que no me siento muy metida en la política. Hay momentos cuando me interesa más, digamos, pero tampoco participo de una manera activa. Y hay momentos como ahora cuando realmente me siento cansada. Porque es como el péndulo de Foucault. O sea, primero llegan los de izquierda, primero llegaron los de derecha, acordate, porque todo el mundo estaba ilusionado. Cuando la gente se desilusionó, votaron de vuelta por los de izquierda, que son, bueno, los excomunistas. Bueno, después de vuelta la derecha. Ahora más bien por ahí, digamos, el centro. Pero no me, digamos, no siento, tal vez por lo que no viví, yo no siento un odio profundo, o sea, me doy cuenta, como lo podés ver ahora, digamos, de lo malo que fue y de las ventajas que probablemente tuvo el régimen. Pero yo, francamente, dentro de mí misma no siento, digamos, un odio. O sea, yo me esculpiría en la cara a un hombre porque fue comunista. Bueno, capaz que no piense bien, pero como que no me atrevo, digamos, a ser tan militante, digamos, en este sentido. Si me preguntás si son más de derechas o de izquierdas, te digo que probablemente a nivel, digamos, mental me siento más de izquierdas. Pero a nivel de la vida creo que yo tengo una vida muy de derechas, digamos, o sea, una vida simple y bastante normal y decente, pero digamos con esta apertura a lo, digamos, a lo distinto de lo mío, que es tal vez la diferencia de alguna gente de derechas acá, que todo lo que es extraño a lo mío es malo, o sea, hay que, por lo menos criticarlo. No, o sea, creo que en este sentido dejo vivir a la gente, o sea, le dejo ser como es. Y creo que también es bastante, digamos, importante eso de saber aceptar lo distinto en este sentido. Así que yo no me siento muy... En este momento la verdad siento asco, te digo, por todos los escándalos que surgen. La verdad que siento asco, pero no soy, digamos, no soy la minoría, al revés. Creo que los polacos en este momento, según las estadísticas también que acabo de leer, están hartos. Pero también somos de quejarse mucho y de hacer poco, así que como yo, digamos, no participo activamente, sí, voto, eso siento como una obligación social. Si tengo el permiso de votar, sí voto, pero no, tampoco pertenecería, digamos, me parece, o querría pertenecer a ningún partido específico, porque me gusta estar libre en realidad. Y siempre la pertenencia, digamos, te impone ciertas opiniones o ciertas actitudes que no tienes que compartir. Entonces, no, y además acá, yo igual que mucha gente asocia, bueno, es un dicho casi acá, si uno es decente e inteligente no se va a meter en la política. Es una pena en realidad. Y hay gente, me parece que hay algunos casos de la gente decente y de gente inteligente, pero me parece que es la minoría tremenda en este momento, que es una carrera más, simplemente, no es un servicio. Bueno, decir que soy lingüista, el ministro, etimológicamente, es el servidor. Preguntarle a cualquier ministro si se siente servidor. Es el tipo que está a mi servicio. Todo lo contrario, me parece. Se aprovechan como pueden. Entonces digo, no.
mantengo distancia, digamos, bastante. No me quiero involucrar. Bueno, vas a tener la oportunidad de contarle esto a los chicos en Trelew. Bueno, saludos entonces, saludos a todos los chicos de Trelew, que no conozco, pero tengo tan buenos recuerdos de este país, que va a ser una manera, digamos, otra manera más de volver, digamos. Eso de que vengan acá, por ejemplo, también para mí es como volver. Claro. Entonces, eso va a ser otra manera, aún otra, de estar allá un poquito. Es que me alegro mucho. Muchísimas gracias. Well, come stay alone. You leave him, break the branches we've gone. Once I saw him in the moonlight, and the bats were flying. Silhouette wood, and the wind was crying.